Llevo 11 años sin pisar tierra firme, y aún así, cada noche, sigo escuchando cómo el mar pronuncia mi nombre. Me llamo Marisol Fuentes, tengo 57 años. Y esto que voy a contarles ocurrió en 1958, en una isla que no encontrarán en ningún mapa, porque los propios habitantes se encargaron de que fuera borrada de todos ellos. Yo llegué a la isla de Contrai por trabajo. Mi esposo había muerto 2 años antes, y la única familia que me quedaba, una tía anciana, vivía en aquel pedazo de tierra rodeado de acantilados negros, a varias horas de barco desde el puerto más cercano. Ella me escribió pidiéndome que fuera a cuidarla. No tenía nada que perder, así que empaqué mi vida en 2 maletas y crucé el mar. Recuerdo la primera impresión que tuve de la isla como se recuerda un mal presagio que uno decide ignorar. El barco pesquero que me llevó atracó en un muelle de madera podrida, y el hombre que lo conducía, un tipo de mirada esquiva llamado Anselmo, no quiso bajar a tierra conmigo. Me dejó las maletas en la orilla y se persignó antes de virar el timón. «Vendré el primer viernes del mes que viene», me dijo, sin mirarme a los ojos. Ni un día antes. Le pregunté por qué no atracaba con más frecuencia, y él solo señaló hacia el interior de la isla, donde una niebla espesa cubría los cerros como si la tierra misma respirara humo. No dijo nada más. Aquel silencio fue la primera de muchas advertencias que no supe interpretar a tiempo. La casa de mi tía Herminia estaba a 1 kilómetro del muelle, en un caserío de apenas 20 familias que vivían de la pesca y de un cultivo de maíz que crecía extrañamente, bien para ser tierra volcánica. Ella me recibió con un abrazo tembloroso y ojos hundidos que parecían no haber dormido en años. Tenía 73, pero se veía mayor, como si algo la hubiera envejecido antes de tiempo. Los primeros días fueron tranquilos, en apariencia. La isla tenía una belleza salvaje, acantilados de roca oscura, un bosque de pinos retorcidos por el viento, y una playa de arena negra que brillaba como si estuviera hecha de vidrio molido. Pero había algo en el ambiente que no lograba nombrar. Los vecinos hablaban en voz baja. Las puertas se cerraban con 2 y 3 cerrojos antes del anochecer, aunque no había ladrones ni forasteros. Y todas las noches, exactamente a la misma hora, sonaba una campana en algún punto del bosque, aunque nadie en el pueblo admitía saber de dónde venía ni quién la tocaba. Le pregunté a mi tía por esa campana la tercera noche, mientras cenábamos un guiso de pescado que ella apenas probaba. «Es la marea», me dijo, sin levantar la vista del plato. «Cuando sube, hace sonar las rocas huecas de la costa norte». Nada más. No le creí del todo, pero no insistí. Había en su voz un temblor que reconocí de inmediato, el mismo que había escuchado en Anselmo, el barquero. El temblor de quien miente para protegerse, no para engañar a otro. Los días se convirtieron en semanas, y fui notando detalles que al principio me parecieron simples costumbres locales, pero que después entendería como fragmentos de una advertencia constante. Ninguna familia del pueblo tenía más de 3 hijos. ¿Ninguna? Cuando pregunté por qué, una vecina llamada Rosaura me explicó, con una calma que me heló más que cualquier grito, que la isla solo permite cierto número de bocas. No entendí la frase entonces. La entendería después, de la peor manera posible. También noté que nadie pescaba ni caminaba cerca de la costa norte después del atardecer. Los niños del pueblo, que jugaban libremente durante el día, desaparecían de las calles apenas el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, como si obedecieran a una orden silenciosa que todos conocían menos yo. Una tarde, mientras recogía leña cerca del límite del bosque, encontré un pequeño altar de piedra oculto entre la maleza. Estaba cubierto de conchas, huesos pequeños que parecían de aves, y trozos de tela deshilachada atados a las ramas de un árbol seco que crecía justo al lado. En el centro del altar había una figura tallada en madera negra, una silueta alargada, sin rostro definido, con los brazos extendidos hacia el mar. Sentí un frío que no tenía relación con el clima. Fue un frío que me subió desde los pies hasta la nuca, como si algo hubiera notado mi presencia y decidido observarme desde la espesura. No toqué nada. Volví a casa con el corazón latiendo con una fuerza que no había sentido desde la muerte de mi esposo. Le conté a mi tía lo que había visto. Su reacción fue inmediata y desproporcionada. Me tomó de los brazos con una fuerza que no sabía que tenía a su edad, y me hizo prometer que jamás volvería a ese lugar. Eso no se mira, Marisol. Eso no se nombra. Y sobre todo, nunca, nunca le lleves nada tuyo.
Ni un cabello, ni una gota de sangre, ni tu nombre completo dicho en voz alta cerca de esas piedras. Le pregunté qué era. Ella se quedó en silencio un largo rato, mirando hacia la ventana, hacia la oscuridad que ya empezaba a tragarse el patio. Aquí le decimos la marea vieja, dijo finalmente. Estuvo antes que nosotros, y estará después. Solo pedimos que se quede tranquila. No obtuve más explicaciones esa noche, ni las siguientes. Pero el miedo de mi tía, real y antiguo, se me contagió como una fiebre lenta. Empecé a notar la isla de otra manera, los ruidos nocturnos, el sonido de pasos que no correspondían a ningún vecino, la sombra de figuras alargadas que cruzaban el patio trasero cuando la luna estaba llena. Una noche, no pude dormir. El calor era sofocante a pesar de ser octubre, y el aire olía a sal mezclada con algo más, algo dulzón y podrido que no supe identificar hasta mucho después. Salí al patio a buscar algo de brisa, y fue entonces cuando escuché, por primera vez, mi nombre completo pronunciado por una voz que no era humana. Marisol Fuentes. Venía del bosque. Clara, precisa, con un eco que no debería existir en un espacio abierto. Me quedé paralizada, convencida de que había sido un vecino, tal vez un juego de niños, cualquier explicación racional que mi mente pudiera ofrecerme. Pero ningún niño del pueblo sabía mi segundo apellido. Ni siquiera se lo había dicho a Rosaura. A la mañana siguiente, encontré en la puerta de la casa una pequeña ofrenda, 3 conchas dispuestas en triángulo, y en el centro, un mechón de cabello oscuro que no era mío ni de mi tía. Ella lo vio, palideció, y lo quemó de inmediato en el fogón, murmurando palabras en un idioma que no reconocí, algo antiguo, quizás anterior al español que hablábamos todos en el pueblo. Te está buscando, me dijo esa noche, con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. No sé por qué. Nunca había pasado con nadie que llegara de fuera. Quise irme de la isla en ese momento, pero el barco de Anselmo no volvería hasta dentro de 3 semanas. Estaba atrapada, rodeada de agua por todos lados, en un pedazo de tierra que parecía tener voluntad propia, y que había decidido, por razones que no comprendía, fijarse en mí. Los días siguientes transcurrieron en una tensión que no me abandonaba ni un instante. Empecé a notar que los vecinos me miraban distinto, con una mezcla de lástima y temor que no supe descifrar hasta que Until Rosaura, una tarde, mientras tendíamos ropa juntas, me confesó algo que cambió por completo mi entendimiento de aquel lugar. La marea vieja elige a alguien cada cierto tiempo, me dijo, sin dejar de mirar la ropa mojada entre sus manos. ¿Alguien de fuera? Casi siempre. Alguien que no tiene raíces profundas en la isla. Cuando elige a alguien, esa persona empieza a soñar con el mar. Y cuando el sueño se hace demasiado real, camina sola hacia la costa norte, de noche, y no vuelve. Le pregunté qué pasaba con esas personas. Rosaura negó con la cabeza, incapaz de continuar. Pero esa noche, por primera vez desde mi llegada, soñé con el mar. Fue un sueño vívido, casi táctil. Caminaba descalza sobre la arena negra, bajo una luna que no era la luna, más grande, más cercana, de un color rojizo enfermizo. El agua no se movía como agua normal, se retorcía, formaba figuras que se deshacían antes de completarse. Y desde el fondo del mar, una voz que reconocí como la misma que había escuchado en el bosque me llamaba, dulce, paciente, como quien llama a un hijo perdido hace mucho tiempo. Desperté empapada en sudor, con los pies sucios de arena negra que no debía estar ahí, porque no había salido de la casa. Mi tía, al verme, rompió a llorar. Fue la primera vez que la vi llorar desde mi llegada. Ya empezó, dijo. Ya te encontró. Los días que siguieron fueron un descenso lento hacia algo que no puedo describir sin que suene a locura, aunque cada palabra que digo es completamente cierta. El sueño se repetía cada noche, cada vez más nítido, cada vez más largo. Empecé a caminar dormida, según me contaba mi tía, que dejó de dormir para vigilarme. Una noche me encontró a medio camino del bosque, con los ojos abiertos pero sin respuesta a sus llamados, caminando con una determinación que no era mía. El pueblo entero se enteró de lo que estaba pasando. Nadie se acercó a ayudarme directamente, pero empecé a notar que dejaban ofrendas propias en mi puerta, sal, ramas de un arbusto de olor amargo, pequeñas figuras de barro que representaban, según entendí después, protección contra la llamada del mar. Nada funcionó.
La voz se hacía más clara cada noche, más insistente, y empecé a entender fragmentos de lo que decía, aunque no fuera en ningún idioma reconocible. Hablaba de un tiempo antes del pueblo, antes de los primeros pescadores que llegaron a la isla. De un pacto antiguo entre la tierra y algo que vivía en las profundidades del mar, un pacto que exigía, cada cierto número de años, una vida que no perteneciera completamente a la isla, alguien de fuera, alguien sin raíces que pudiera reclamar. Mi tía, en un intento desesperado, me contó finalmente la historia completa. Su madre, mi bisabuela, había sido la elegida en 1911. Había caminado hacia la costa norte una noche de luna llena y jamás regresó. El pueblo entero había hecho un pacto de silencio para proteger a las nuevas generaciones de ese conocimiento, con la esperanza de que, si nadie de fuera volvía a llegar, la marea vieja se olvidaría de ellos. Pero yo había llegado, con sangre de la isla en mis venas pero criada completamente fuera de ella, la combinación exacta que la entidad parecía buscar. Eres de aquí y no eres de aquí al mismo tiempo, me dijo mi tía, con la voz quebrada. Eso es lo que te hace perfecta para ella. Intentamos todo lo que la tradición del pueblo ofrecía. Quemamos hierbas, sellamos las ventanas con sal, até mis pies a la cama con cuerdas gruesas antes de dormir. Nada detuvo el sueño. Cada noche era más real que la anterior, hasta que llegó el punto en que despertar y soñar se volvieron indistinguibles. La noche final, 2 días antes de que el barco de Anselmo debiera regresar, desperté de golpe, no en mi cama, sino de pie, en la orilla de la playa de arena negra, con el agua fría rozándome los tobillos. Mi tía corría hacia mí desde el sendero, gritando mi nombre con una desesperación que aún puedo escuchar en mis pesadillas. Pero no fue su voz la que me hizo detenerme. Fue otra cosa. Desde el mar, algo emergió que no puedo describir con precisión, porque mi mente se negó a procesarlo completamente incluso mientras lo observaba. Era alto, más alto que cualquier hombre, con una forma que recordaba vagamente a una figura humana pero estirada, incorrecta, como si hubiera sido moldeada por alguien que solo conocía la forma humana de oídas. No tenía rostro, solo una superficie lisa y oscura donde debería haber ojos, nariz, boca. Y habló. Con mi propia voz. Marisol Fuentes, dijo, usando exactamente mi entonación, mi acento, como si hubiera aprendido a hablar escuchándome hablar conmigo misma en sueños. Ya es hora de volver a casa. Mi tía llegó justo en ese instante, se interpuso entre la figura y yo, y gritó palabras en aquel idioma antiguo que ya le había escuchado antes. La figura se detuvo, como si el sonido le causara un dolor extraño, y por un momento pensé que estábamos salvadas. Entonces la criatura ladeó lo que debía ser su cabeza, y con una voz que ya no era la mía, sino algo más profundo, más antiguo, dijo una frase que mi tía nunca me explicó completamente, pero que entendí de todas formas, con una certeza helada. El pacto no se rompe. Solo se retrasa. Y entonces se sumergió de nuevo en el mar, dejando solo un silencio absoluto, roto únicamente por el llanto de mi tía y el latido descontrolado de mi propio corazón. Aquella noche marcó el final de los sueños, pero no el final de mi terror. Mi tía murió 3 meses después, de causas que el médico del pueblo vecino describió como agotamiento del corazón, pero que yo sé que fueron en realidad el precio de haberme salvado esa noche, un precio que la marea vieja cobró de otra forma, más lenta, más cruel. Desde entonces, no he podido irme de la isla. Cada vez que el barco de Anselmo, o de quien lo reemplazó después de su muerte, viene a buscarme, algo me lo impide, una enfermedad repentina, una tormenta que surge de la nada, un accidente menor que retrasa mi partida un día más, y luego otro, y luego otro. Han pasado 11 años. Sigo aquí, en la misma casa de mi tía, cuidando el altar del bosque, dejando ofrendas cada luna llena, manteniendo el pacto que ella mantuvo, que su madre mantuvo antes que ella. Y cada cierto número de años, cuando llega un forastero con sangre antigua de la isla y raíces plantadas en otro lugar, sé exactamente lo que debo hacer. No porque quiera hacerlo, sino porque el pacto no se rompe. Solo se retrasa. Y alguien, siempre, tiene que asegurarse de que se cumpla. Hace 3 semanas llegó una mujer joven, buscando a un tío lejano que nunca conoció en persona. Se llama Adriana. Anoche, por primera vez, la escuché hablar dormida, pronunciando fragmentos de un idioma que ella no debería conocer. Mañana empezaré a dejarle ofrendas en su puerta.